muy entusiasmado de que ya estemos en plenas campañas. Esta semana en especial traigo mucho veneno para soltar. José Luis Urioste es en este momento el alcalde, pero fue en anteriores ocasiones también ya candidato. Entonces su nivel de reconocimiento Por el PRI, en el PAN, caso de Cuernavaca es por el muy PRD. amplio, ¿no? Y yo creo que ahí tienen que afianzar mucho, tienen que apuntalar la candidatura de Alejandra Flores, porque pues viene de haber perdido en su distrito. Entonces es complicado que si no has ganado tu distrito, pues ahora pensemos en el municipio. En esta mesa lo hemos planteado. Esos 70, 60 puntos que tiene el presidente López Obrador, pues es el escudo protector, esta cúpula, este manto. Esta coraza, ¿no? Que las y los candidatos de Morena, pues tienen, y aquí lo hemos dicho, yo lo dije, ¿no? La verdadera elección era la interna de Morena. En muchos casos las constitucionales para mí son protocolarias, ¿no? Pero la interna, y por eso se peleaban tanto por la interna, ¿no? De Morena, porque Y hay que sabían decir- de la fuerza de esta marca. Porque como decía el divo de Juárez, Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Claro. Cuando hay una cantidad pues bastante significativa de presupuesto para la Fiscalía, bueno, quien lo aprueba es el Congreso. Y se menciona, y lo voy a entrecomillar porque a mí no me consta, pues que hay ahí una relación un tanto confusa o ambigua entre el fiscal y el Poder Legislativo. Algunos diputados. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Panorama 360, un análisis desde todos los ángulos. Y como siempre, para mí es un gusto, un placer, un honor presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión, de esta mesa de análisis. Primero, mi colega, doctora Michelle Onofre. Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Siempre un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Michelle. Y también, por supuesto, mi compañero, amigo, Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches y por cierto, pues muy entusiasmado de que ya estemos en plenas campañas. Esta semana en especial traigo mucho veneno para soltar. Qué raro. Ay, nanita. Y por supuesto también a nuestro invitado especial en esta serie de mesas de Panorama 360, maestro Arturo Aguirre. Maestro, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, bien lo dijo Pedro, ya estamos ya iniciadas las campañas locales, estos días, ayer, antier, incluso todavía hoy podría haber arranques de campaña, son muchos municipios, muchos los candidatos a las alcaldías y los espacios de cobertura son pocos, entonces van diversificando estas presentaciones iniciales para poder ser vistos por las audiencias. Y en ese contexto, pues, no sé, quisiera que platicáramos primero de este arranque o arranques de campaña en Cuernavaca, la capital de Morelos. Me parece que es una ciudad, un espacio electoral que le interesa mucho, no solamente a los partidos políticos como tal, por la contienda por la alcaldía de Cuernavaca, sino a las candidatas a la gobernatura. Me parece que están viendo que en Cuernavaca, pues, por supuesto por la cantidad de habitantes, de ciudadanos, es un referente, es un voto muy importante, pues, y que suma para esta contienda por la gobernatura. Y la hoja de presentación, ¿no? De cualquier carta de presentación. gobernador, si el gobernador o el gobierno estatal es incapaz de tener en buen estado la capital de su estado, bueno, pues me parece que eso habla del tipo de gobierno que eres. Si tienes una capital ordenada, que tenga una infraestructura que permita a los ciudadanos vivir con bienestar, bueno, pues seguramente se reconocerá que estás haciendo un buen gobierno. Es la carta de presentación de cualquier gobierno, llámese del de Veracruz, el del Estado de México, el de Puebla. El orden en la capital debe ser importante para que pueda lucir un buen gobierno. No digo y no desprecio a las comunidades rurales, pero definitivamente su dinámica es completamente diferente. Y en el arranque de campaña, justo uno de los mensajes que para mí destaca es este señalamiento que hizo particularmente Alejandra Flores, la candidata de Morena a la alcaldía de Cuernavaca, donde dice, hace ya varias administraciones que no coinciden que los alcaldes sean afines, digamos, políticamente al gobernador y al presidente de la República, y que en esto han encontrado, pues, que las diferencias han derivado en obstrucciones, digamos, en la administración pública. Doctora, ¿cómo ve el arranque de campaña en Cuernavaca? Esa declaración de Alejandra Flores creo que podría ser desfavorecedora para su candidatura, porque pues si hablamos de voto diferenciado, pues es hoy muy claro por la tendencia que está mostrando Claudia Sheinbaum, que pues va a ser muy difícil, ¿no?, que tenga alguna sombra, que ahorita igual platicamos también de
de las redes sociales y imágenes. Pero me parece que entonces sí es aceptar que hay un voto diferenciado en el caso de Cuernavaca, ¿no? Que se ha además observado en distintas ocasiones. Yo creo que lo que vimos el lunes da muestra pues de lo que representa también la estructura, en este caso del Partido Acción Nacional, ¿no? Con un José Luis Uriostegui que pues prácticamente replica el informe que había dado en el mes de diciembre con un gran escenario en el marco de ese Palacio de Cortés, en un evento nutrido, pero en donde también se van marcando algunas diferencias con respecto a las otras candidaturas, ¿no? A mí me pareció que en el caso de José Luis Uriostegui, pues hay cosas que él va destacando, se hicieron durante su administración, ¿no? El tema de la administración como tal, de recursos, de bajar la deuda, que fue parte de lo que estuvo retomando, ¿no? Pero también en un sentido de reconocer que hay cosas que no se están haciendo bien y que entonces pues tendrán que modificarse en aras de que la ciudadanía siga confiando. Me llamó la atención entre su discurso esta parte en donde él enfatiza es que vamos todos, todas, ¿no? En un sentido de corresponsabilidad entre los mismos ciudadanos para poder ir reconstruyendo nuestra ciudad. Creo que se tuvo 3 años que fueron importantes si nosotros lo observamos desde los números de la deuda, ¿no? Quitar la deuda, creo que eso era esencial, porque no podemos esperar y no hemos podido aspirar los cuernavacenses desde 2009, que fue el trienio de Manuel Martínez Garrigós, con esta deuda que dejó, y entonces pues ya todos los demás nos decían, es que no hay dinero, ¿no? Es que estamos quebrados. Habló Uriostegui de más de 23 kilómetros, 23 si no mal recuerdo, ahí les fallé un poco con el dato, 23, 30 kilómetros, que se va a estar modificando también en cuanto a la red de agua. Creo que ese es un tema muy importante que se tiene que enfatizar y es quizá de los conflictos sociales que más ha tenido durante este trienio, ¿no? ¿Qué me parece que falta en lo que fue explicando? Pues que sea muy claro en términos de seguridad, porque es un poco decir, bueno, es que si gana Lucy, pues entonces vamos a trabajar coordinados. No, es que si gana Margarita también tienen que trabajar coordinados, porque eso es lo que estamos esperando las personas que llevamos 3 años viviendo inseguridad, muchos más, pero al menos en este último trienio también muy asentado en términos de seguridad, ¿no? Entonces, hemos insistido, quizá la peor carta de presentación que tiene Uriostegui es el tema de seguridad y tendría que ser mucho más claro cuál va a ser la estrategia para que entonces la gente pues, pueda volver a decir si confía o no confía. Creo que da muestra también el hecho de que la candidata de Morena pues, no lo haga a lo mejor un evento masivo, en un evento que pues, tendría que haber sido más nutrido, pues sí te va diciendo hacia dónde nos estamos dirigiendo en estos momentos en cuanto al electorado de Cuernavaca. En el tema del agua, doctora, yo creo que coinciden que el tema de seguridad es un pasivo enorme para José Luis Uriostegui, sobre todo por esta decisión de salirse del mando coordinado, de mantener en el cargo a Alicia Vázquez Luna, de estos escándalos mediáticos, pero que son temas penales, con la detención de policías que estaban en áreas estratégicas de su área de seguridad, de la Secretaría de Seguridad y Protección del Ciudadano de Cuernavaca, acusados de homicidio, y otra serie incluso de declaraciones de la propia maestra Alicia Luna, por lo menos desafortunadas, ¿no? Estas declaraciones en donde pide que se avisen antes de que se cometan los delitos, esta imposición de un número telefónico distinto y alterno al 911, que primero dijo que no iba por allí y al final los hechos pues la contradijeron porque están operando con un número alterno al 911, lo cual desde la Comisión Estatal de Seguridad se ha señalado es ilegal, ¿no? El que haya un número alterno sin que funcione el 911. Entonces, el tema de la seguridad me parece que es un pasivo evidente, pero también el tema del agua potable. Hoy habla de esta ampliación y mejoramiento de la red, ya estuvo 3 años. Y él, cuando estuvo en campaña, fue el candidato, y así lo dijo, que iba a mejorar el tema del agua potable. Toda su estrategia se basó en el tema del agua potable. Y lo planteó en la mesa. Lo más reciente que escuché del agua potable de José Luis Uriostegui Salgado fue un funcionario de Zapac visitando un fraccionamiento en Lomas de Cortés, diciéndole a la gente que una obra que llevan pidiendo más de 3 años, o sea, no inició con esta administración de José Luis Uriostegui Salgado, y les dice simple y sencillamente, no se preocupen, José Luis Uriostegui va a pagar la obra de su bolsa en medio de una contienda electoral. Y lo sumo a la mesa. Me mandaron fotografías el día de la jornada electoral, el día del arranque de campaña, bacheando a un costado del Zócalo de Cuernavaca. Días antes, convocando a una reunión vecinal, él y uno de los terrazas, para platicarles, para escuchar las inconformidades de los vecinos de una zona en el norte de Cuernavaca, y el anuncio decía, contaremos con la presencia de los candidatos José Luis Uriostegui, haciendo proselitismo basado en las necesidades de una sociedad como es Cuernavaca,
cuando ya fue funcionario, ya estuvo al frente del municipio 3 años. No sé, lo pongo en la mesa como parte de este arranque de campaña, que así lo pongo, Pedro, maestro, que se estén utilizando estas necesidades de la gente, como es el agua potable, particularmente la obra pública, y que justo hoy, en los arranques de campaña, particularmente de Uriostegui Salgado, veamos que de pronto, pues sí hay obra, hay bacheo y hay promesas, incluso con recursos propios, maestro. Sí, bueno, esto me hace recordar la gestión de Sergio Estrada Cajigal de 1997 al 2000, donde se hizo precisamente este trabajo de bacheo y de pavimentación de calles. De reencarpetamiento que le dio el triunfo precisamente. Él había ganado con 37.517 votos y a José Raúl le entregó, José Raúl ganó con 96.924 votos, lo cual quería decir que el trabajo que hizo Sergio Estrada Cajigal fue bueno, fue apreciado por las personas. Entonces, esto se me hace que bueno, no se me hace, yo veo que es casi una copia de lo que hizo Sergio Estrada Cajigal y que le dio muy buen resultado al partido Acción Nacional. Se trata de una copia, ¿eh? Bueno, el propósito de copiarle quizás. Hagamos un análisis primero. La transformación que hace Sergio Estrada Cajigal es durante todo el periodo de su encargo, de su gobierno, y efectivamente le ganó el apodo del Rey Chapopote por esta decisión de transformar, pero me queda claro que la ciudadanía reconoce que tiene por primera ocasión un gobierno que está realizando un cambio, una transformación en la imagen de Cuernavaches, como se le conocía. Mejora las vialidades de la ciudad, hay un cambio y hay un reconocimiento en la siguiente elección del trabajo hecho a lo largo de 3 años. Y aquí estamos hablando de un tipo que se reservó toda la obra pública para hacerla al final y le están haciendo, perdón que lo diga en estos términos, al madrazo, le están haciendo y bueno, están entregando. Son 135 obras precisamente las que se inauguraron. El socavón de Teopanzolco se cayó 3 veces. 3 veces, sí. La Avenida Universidad, a la primera lluvia, se echó a perder. Son una serie de... Sí, o sea, si dentro de esas obras están con esta calidad, mejor que no haga nada. Y bueno, la crítica sobre José Luis Uriostegui es justamente esta ausencia primero de no haber cumplido lo que prometió, que en el tema del agua potable, que me parece que es una situación bastante obvia de lo que se trata, que es la corrupción que existe al interior del sistema de agua potable. Ahora, hay una acusación directa. ¿Creen que no nos damos cuenta? Decía Alejandra Flores. Pues es muy claro. El remedio y el trapito. El problema es que la política pública respecto al agua del ayuntamiento es privatizarla, es generar que deje de ser un bien público y se convierta en una mercancía. ¿Cómo lo hace? Con la ausencia, diciendo no puedo resolverlo, no hay forma de que lo cambie y dejando la solución. Mira, yo no te puedo dar agua, pero ¿qué crees? Hay pipas de agua. Cada pipa te cuesta 1,000 pesos. La gente, el vital líquido, por eso se llama vital líquido, por eso se le llama al agua como se le llama, porque no podemos vivir sin tener este importante elemento en nuestros hogares, para todo tipo de cosas, comer, guisar, asearnos, tener la limpieza en la casa. Y yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando sabe perfectamente que ante la inoperatividad del Ayuntamiento de Cuernavaca lo que hace es buscar una solución y la solución la tiene próxima contratando una pipa de agua, obteniendo pues el vital líquido y resolviendo así. ¿Qué es lo que ha hecho el Ayuntamiento? Fortalecer. Ha entregado el suministro de varios pozos de agua a los piperos. El control y distribución del agua en esos lugares se los ha entregado a los piperos. Ya no lo controla el ayuntamiento, ya no está en manos de lo público, ahora está privatizado, de facto. A lo mejor no hay un documento, pero de facto está privatizado. Y eso es lo que hay que criticar. El agua en Cuernavaca sigue siendo un tema de crisis, pero no, ojo, no para todos, es para los pobres. Y aquí al quien están chingando es a los pobres. Los ricos, y díganme lo que quieran, pero Tabachines sigue regándose todos los días en sus extensas áreas de jardín sin ninguna limitación. Cuando el ayuntamiento por obligación debería emitir una norma de cómo deben de ser tratados
los jardines de estos lugares. No se pueden seguir regando con agua potable. Estos lugares de lujo tienen que empezar a tomar la responsabilidad de regar sus jardines con agua reciclada. Y ese tipo de lineamientos el ayuntamiento no los está haciendo. Insisto, se está convirtiendo el agua en esta ciudad en una mercancía y eso es producto de una política desde el ayuntamiento de José Luis Uriostegui. ¿Cómo fue el arranque de esta campaña? Pues está permeado de esta gran problemática que nos está dejando y que a mí me parece que lo retrata bien de la candidata Alejandra Flores con, hay que reconocerlo, ayuda de Javier Bolaños, que entrega este documento que me gustaría tenerlo y echarle una revisadita, aunque no entiendo mucho de las cuestiones de carácter técnico, pero seguramente algo podremos entender de qué se trata este plan o estos lineamientos de, El plan hidráulico. El plan hidráulico de Cuernavaca para poder sobrevivir, insisto, en una época en la que todos tenemos que estar conscientes que el cambio climático nos está dejando muchas consecuencias, sobre todo la enorme sequía que se está presentando. Plan hidráulico, plan maestro hidráulico. Oye, fíjate que los especialistas precisamente en cuestiones hídricas mencionan que lo que se cobra no es el agua, sino llevar el agua de su fuente hasta tu casa. Eso es lo que cobran, toda la infraestructura. Pero bueno, es para el análisis. Claro. Yo quiero abundar un poquito a lo que señalaba Pedro al principio de la importancia de las ciudades capitales en todos los estados de la República. Porque, si me permiten decir una numeralia, compartir con nuestro amable auditorio, es que al 27 de marzo del 2024 en Morelos hay 1.551.130 votantes, de los cuales 773.192 son hombres y 817.938 son mujeres. Un total de 942 secciones electorales. En Cuernavaca hay 207 secciones electorales con 320.699 votantes, de los cuales 148.509 son hombres y 172.190 son mujeres, que equivalen al 20.67% del total de la votación del Estado. De ahí la importancia que señalaba Pedro de la ciudad capital. Representa el 20.67 al 27 de marzo. Por eso justamente se le tendría que poner mucha atención en el caso de Morena. Yo veo que de repente, independiente de las críticas que pueda haber, porque pues además son servicios públicos, es lo primero que nos toca ver y lo primero por lo tanto que padecemos y que criticamos, creo que es importante también el tema pues del conocimiento que se tenga sobre las personas que están contendiendo. Al final pues no olvidemos, José Luis Uriostegui es en este momento el alcalde, pero fue en anteriores ocasiones también ya candidato, entonces su nivel de reconocimiento en el caso de Cuernavaca es muy amplio, ¿no? Y yo creo que ahí tienen que afianzar mucho, tienen que apuntalar la candidatura de Alejandra Flores, porque pues viene de haber perdido en su distrito. Entonces es complicado que si no has ganado tu distrito, pues ahora pensemos en el municipio. Pensando también en los mismos datos que da Morelos rinde cuentas, pues en la legislatura en la que participó fueron 3 iniciativas las que presentó durante 3 años. Entonces, pues sí, creo que es importante que se vaya haciendo una evaluación de cada uno de los perfiles y de cuánto ha trabajado desde el ámbito del servicio público, ¿no? Porque pues claro que ahora pues es pensar en un tema que te requiere también de mucha experiencia para la administración pública. Entonces creo que ahí va a ser importante. Pero quisiera ir también al lado de quienes hoy pues parecen ser dueños de los partidos políticos. En ese sentido, creo que fue, y se nota hasta en la publicidad que manejan, cómo se intenta acomodar el lugar, posicionar no a Lucy Mesa, no a Andy Gordillo, sino al hermano Terrazas que está contendiendo específicamente por una diputación, ¿no? Digo, desde ponerlo al centro como si fuera el gran foco de atención, únicamente dejaron a Uriostegui sobresaliendo. Pero además entra porque entra, ¿no? Porque además... Eso es inmoral, totalmente inmoral, porque justamente. Va por el primer distrito de mayoría y va en la primera pluri. Sí. Y también bajo principio de indígena, ¿no? Me parece que sí, No, aunque él ya lo había fue bajado. en la anterior, fue en la anterior legislatura. Y lo impugnaron, ¿no? Lo impugnaron y no procedió su registro. Exacto, o sea, ya viene ya le habían dicho que no era Indígena. persona indígena y ahora pues está en estas 2 vías, ¿no? Una Y lo incongruencia mismo histórica, si además. pensamos incluso pues en la familia. Yo recuerdo pues cómo se luchó en su momento desde el Partido Acción Nacional, desde estos grupos de jóvenes para decir
la Sagrada Familia se queda a todos los cargos, no es posible, pero pues al final terminaron convirtiéndose exactamente en lo mismo. Y creo que hay muchos problemas en el discurso que da precisamente, es Daniel, ¿no?, el que está compitiendo por la diputación. Daniel Martínez Terrazas. De hecho, cuando inicia su discurso, a mí me llamó la atención que pues es la misma frase que usó Claudia Sheinbaum, por cierto, en el debate presidencial. Aquí hay de dos, ¿no? Seguir, tener la continuidad o el cambio. Exactamente la misma frase. Pero también me llama la atención porque la continuidad que él rechaza en su discurso, pues es la de Uriostegui y es la de Andy Gordillo. Entonces creo que ahí discrepo un poco al momento de ir haciendo este discurso, ¿no? Porque quieren concentrarlo totalmente en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Ahora, ahí también observo que pues hay un tema importante. En ese mismo discurso que expresa Terrazas desde este acto de inicio de campaña, pregunta, ¿no? Dice, es que necesitamos cambiar a quien ha estado peleando con el Congreso del Estado, necesitamos cambiar a quien ha estado peleando con la Fiscalía. Y yo me pregunto entonces, pues, ¿quién resulta más infructuoso para el Estado? Y mira que están contendiendo, ¿eh? Gobierno del Estado, Fiscalía o el Congreso del Estado. Porque creo que cada uno, pues sí tendríamos muchas cosas que discutir en torno a cómo se han desempeñado, ¿no? Y mucho sería refutable del desempeño de cada uno. Entonces, de pronto, como ponerlos inmaculados y decir, oigan, estos se pelearon con estas dos maravillosas instituciones, pues creo que va a impactar, porque en términos de la popularidad o en términos de la aceptación que tiene la ciudadanía sobre tanto la Fiscalía como el Congreso, pues no, definitivamente no cuentan con la mayor acreditación como para que sea tu bandera, ¿no? Entonces creo que ahí está también un radar para decir, bueno, vamos a pensar cómo queremos, ciudadanas y ciudadanos, que se construya ese Congreso del Estado, que pues hoy ha tomado una serie de decisiones y que hoy tiene tantos pendientes y aquí los hemos manejado en diversas ocasiones, como el tema de la despenalización del aborto y muchos otros, ¿no? Yo creo que en este arranque de campañas, yo coincido con la doctora, hacen esta construcción de discursos con sus negativos, con sus aportaciones, presumiendo lo que han hecho, y obviamente va el peso de lo que no hicieron, o de lo que dejaron de hacer, o de lo que hicieron mal. Así es. Desafortunadamente para el Partido Acción Nacional y sus aliados, no tienen nada que presumir, nada que los apoye. Afortunadamente para Morena, tienen un elemento en positivo. Siempre tienen la figura de Andrés Manuel López Obrador atrás de ellos, que, mira, han pasado en este arranque de campañas. Esa misma circunstancia también hay que tomarla en consideración. Coincido, solamente hay una cuestión importante, que Andrés Manuel López Obrador ya no va a estar en las boletas electorales. Está presente en todos los sitios, y vaya que se ha sorprendido, por ejemplo, el arranque de campaña de Cuautla, cuando dices, perdón que lo diga en sus términos, ¿cómo es posible que Rodrigo Arredondo, dejando el gobierno como lo tiene en Cuautla, haya logrado una concentración de este tipo y los números de las encuestas lo sigan ubicando como uno de los preferidos por entre 15 y 20 puntos para poder lograr la ratificación en el cargo? A mí me parece sorprendente, y la base de todo esto lo vimos justamente en este arranque de campaña, utilizando las palabras del presidente, teniendo la imagen presente en todo momento del presidente de la República y de Claudia Sheinbaum. Esto me parece que es algo con lo que no cuentan los integrantes del frente opositor. ¿Quiénes son sus figuras? Vicente Fox, Calderón. Y justamente ayer lo vimos en los videos que se transmitieron justamente en el arranque de campaña de Cuautla, poniendo a Fox diciendo... Cuestionando los programas sociales. ¿Qué pasó? Que la gente abucheaba la figura de Fox. Entonces, yo creo que hay cosas que están jugando a favor de esto que bien dices. Tal vez arranca campaña Morena, en el caso muy puntual de la capital, no con una distancia tan holgada. Me parece que hay una competencia real en Cuernavaca, pero sin duda, desde mi punto de vista, tienen a favor la figura de Andrés Manuel, y los hemos visto en los últimos días como testigos de Jehová, tocando puerta por puerta, y seguramente, me atrevo a decirlo sin tener los datos que confirmen este hecho, seguramente con la lista de los beneficiarios de los programas sociales. Pero sí me ha tocado escuchar cómo llegan, y llegan: el presidente la necesita, compañera o compañero.
Y entonces la reacción de la gente es desbordada e increíble. Cuando escucha esas palabras, no está recibiendo en su puerta a Alejandra Flores, no está recibiendo a la Un representante del candidata presidente. Pati Torres por el segundo distrito, no está recibiendo Un soldado de la 4T. Así es. al presidente de la República y es alguien que tiene un gran siervo de la porcentaje nación. de admiración entre la sociedad. Yo diría que en Cuernavaca hay nichos, hay colonias Claro. que son exclusivamente pues, López Obradoristas. López Obradoristas. Llama la atención en esos eventos que hemos tenido o cubierto de arranque de campaña, es lo que decía maestro, que no va a estar AMLO en la boleta, pero es sorprendente para mí, como ciudadano, que está el discurso ya durante unos 10 minutos, quien sea que esté hablando, la gente más o menos atenta, cada vez perdiendo un poco la atención, pero en cuanto escuchan el nombre Andrés Manuel López Obrador, invariablemente, sea una o 10 veces, la gente aplaude y viva. Y Hace una lanza vivas. pausa, hace una pausa en el discurso obligada para los oradores que solamente de repaso dicen, y estos programas los ha hecho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en ese momento tiene que suspender el discurso porque viene una ovación. O basta que digan no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y la gente ovaciona. Entonces, en esta mesa lo hemos planteado, esos 70, 60 puntos que tiene el presidente López Obrador, pues es el escudo protector, esta cúpula, este manto Esta coraza, ¿no? que las y los candidatos de Morena pues tienen, y aquí lo hemos dicho, yo lo dije, ¿no? La verdadera elección era la interna de Morena. En muchos casos las constitucionales para mí son protocolarias, ¿no? Pero la interna, y por eso se peleaban tanto por la interna, ¿no? De Morena, porque Y hay que sabían decir de la fuerza de esta marca. que algo cambió en estos últimos días previos al arranque de la campaña de los locales, de las alcaldías y de las diputaciones, porque hubo cambios en el caso de Morena, llega Adán Augusto a hacerse cargo, me parece, de alguna parte de esta elección, y del otro lado también, hay... Pero ¿quién llega, doctora? Llega Alito, con integrantes del Comité Directivo Nacional, Ejecutivo Nacional del PRI. Bueno, no es, según lo que dice la candidata Lucía Mesa, llega Beatriz Paredes y me parece que es uno de los mejores cuadros, mermado un poco por su estado de salud, pero hay que reconocer que es una de las políticas, me parece, mejor posicionadas dentro del PRI. Es más, yo hubiese apostado que si ella hubiese sido la candidata a la presidencia de la República, tal vez en el debate hubiese hecho una presentación, una defensa mucho Diferente. más... Y en toda la campaña. O sea, de lo que estamos viendo hoy. Lamentablemente, la salud no está del lado de Beatriz Paredes en este momento. Es una persona que ya se mueve con dificultad y que, lamentablemente, porque sin duda hay una aportación a la política Claro. de este país por parte de Beatriz Paredes, me parece que, insisto, tiene rasgos que hay que resaltar, sobre todo de congruencia, de madurez, de una política completa en todos los sentidos. Y ella va a venir a reforzar la campaña de Lucy Mesa. Yo de repente me pregunto, pues, ¿qué se está jugando en el estado de Morelos? Que tenemos estos dos cuadros de Así primer es. nivel. Es muy sencillo. Se está jugando la salida del fiscal Uriel Carmona. Insisto, la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, tiene 10 temas para el estado de Morelos. El primero es sacar a Uriel Carmona. El segundo, no menos importante, es sacar a Uriel Carmona. Y el tercero es sacar a Uriel Carmona. Y los demás siguen siendo lo mismo. De tal manera que me parece que en ese momento quien al interior de Morena no entienda que ese es el objetivo principal para lograr un cambio, porque esto rompería todas las relaciones de poder que han estado presentes en Morelos desde hace más de 50, 60 años. Y creo que Claudia Sheinbaum conoce perfectamente lo que pasa en el estado de Morelos, por eso su apuesta es sacar a Uriel Carmona. Cambiamos de tema, pero antes quisiera preguntarles muy rápido, la siguiente vez que estemos en esta mesa estaríamos hablando del primer debate en la contienda por la gubernatura. Su perspectiva, sus expectativas de este primer debate entre las candidatas a la gubernatura de Morelos. Doctora, ¿qué esperaría? Propuestas, ver los proyectos. Yo había criticado en su momento cuando tuvimos hace 15 días, si no mal recuerdo, el que no veía como el ABC, que es lo que estamos esperando en términos de educación, de salud y demás, ¿no? Sobre todo en el caso de la candidata Lucy Mesa.
Entonces, me gustaría que durante el debate podamos ya ir observando mucho más todo esto, ¿no? Y también que queden claro, pues, cuáles son los ideales que tiene cada uno, porque hoy entre tantos partidos políticos, tantas coaliciones, pues entonces ya no nos queda claro qué es lo que podemos esperar de un lado y del otro, ¿no? Sí, para Que tener dé una claridad, que dé perspectiva, luz. exactamente, ¿no? De feminismo, de la comunidad LGBT, o sea, ¿qué es realmente lo que vamos a estar viendo si es que alguna de ellas, no tiene que ser alguna, pero si es Margarita González Sarabia, si es Jessica Ortega, ¿no? Hacia dónde van a estar caminando, si es Lucy Mesa. Creo que eso sería muy importante. Maestro, ¿qué esperaría? Yo preguntaría solamente, ¿ya hay un tema para el primer debate? No ha habido Pues, incluso, me parece que y, no ha y habido. es el domingo, ¿no? Y es el Y domingo. es el domingo. No hay ni siquiera definido quién va a ser El formato ni los la moderadores. conductora, el formato que se... Y ya es el domingo. Ya es. Maestro, ¿qué Oye, esperaría? pero es muy importante porque, ojo, acuérdense que Xochitl se quejó de, es que a mí me pusieron a cambio de ensayar un formato, formato y esto es otra cosa. Entonces sí Y más allá impacta de que en el perjudique a la candidata, desempeño, al ¿no? candidato que los perjudica, me parece que perjudica más a quienes están viendo y esperando esto del debate, ¿no? Sí. Porque hay un Y argumento. bueno, al hay un órgano pretexto electoral para también, decir, porque pues ¿cómo? De acuerdo a los elementos del debate, considero yo que quien va a proponer será Margarita González Sarabia, quien va a contraponer será Lucy Mesa, y quien tiene un comodín, tiene bastante margen de maniobra, es Jessica. Y puede resultar exactamente la misma analogía que a nivel nacional, Con Maynes. donde Yo lo dudo. Jessica aproveche y cuantitativamente sea quien gane más imagen. la exposición. Yo Oye, lo yo dudo. también, no por cierto, en el tiene, caso no de tiene esta Jessica formación Ortega- de Maynes, no tiene ni el temperamento ni la formación histriónica de Maynes. Yo lo dudo. Es una política muy noble, pero en la política me parece que eso no es un ingrediente Positivo. positivo, la nobleza. Y también es una política acostumbrada pues a estar en las chambitas, ¿no? Estos que son los políticos de lo nuevo, en realidad son los de lo viejo. O sea, tienen 30 años que se treparon al carro institucional, a la nómina de cualquier tipo de dependencia, y de ahí no se han bajado. O sea, llegaron de 18 años, de 20 años, se treparon a la nómina y no se han bajado por ningún motivo. A veces siendo comparsa del PAN, a veces siendo comparsa del PRI, Del PRD. a veces del PRD, pero Y hoy de no Morena. sueltan la nómina. Y eso es formación. Y esa formación no creo que a estas alturas del camino vayan a cambiar y a tomar la posición de Maynes. La formación de Maynes es completamente distinta, hay que reconocerlo. Alguien está dominando después del debate, si alguien dominó la ciberdiscusión, fue Maynes. Incluso los memes, con los memes y con los ridículos, ha estado ganando más espacio entre los jóvenes. Yo ahí nada más apuntaría, creo que una crítica al equipo de Movimiento Ciudadano aquí en el Estado, es que han inundado, igual que a nivel nacional, en la misma estrategia de redes sociales, específicamente en YouTube, con todos sus spots. Pero creo que algo que no podemos ver en las personas que están compitiendo, pues es que mientan flagrantemente. El spot que tiene Jessica Ortega dice, las dos son candidatas de Cuauhtémoc Blanco. Creo que eso pues, a todo mundo nos puede quedar claro que pues, no Lucy ocurre. Mesa, ¿no? No, Entonces, ni Margarita. Ni El Margarita. candidato era alguien más. Exactamente. Interna. entonces, de pronto ese Exactamente, tipo de sí. frases no creo que abonen al debate, ¿no? Al contrario, o sea, puedes debatir con muchos otros elementos. Oye, esta candidata me parece Yo que no he no visto tiene los esto, del esta YouTube. candidata me parece que no tiene esto. Sí he visto los de Facebook y habla de la inseguridad y digo, Jessica hablando de la inseguridad cuando atrás se tira el presidente del partido, que es Julio Solapando César al fiscal. Ortiz, que es uno de los principales operadores del fiscal dentro del Congreso y que lo mantiene en el cargo y solapando que esté ahí sin dar resultados. Por Dios. Yo aprovecho en este momento nada más para decir que yo sigo insistiendo, el formato de las instituciones electorales sigue siendo anacrónico, no ayuda. El debate no es de los partidos políticos, el debate es de los ciudadanos, nos pertenece. El formato lo deberíamos definir los ciudadanos y queremos un formato en el que expongan a los candidatos, que sean vulnerables, que no los protejan. Si le van a preguntar a los partidos políticos, pues obviamente van a pedir, no, oye, no toques a mi candidato, cuídalo en su imagen. No, nosotros como ciudadanos queremos que los expongan, queremos que les pregunten, que los hagan sentir incómodos.
porque de esa forma podremos saber de qué están hechos y cómo van a responder ante las adversidades. Los 6 años, 3 años que les toquen gobernar, es todos los días una adversidad. De tal manera que por eso es que los debates deberían de ser, proporcionarnos una imagen, un retrato de lo que podría ser en su gobierno. Yo insisto, los formatos los tendría que definir la sociedad, no solamente las preguntas, los formatos, y creo que quien conduzca un debate deben de ser periodistas que no le teman a la controversia. Yo lo que preveo en este debate es que con el fin de aminorar esta ventaja que es entre 18 o 30 puntos que tiene la candidata de Morena sobre Lucía Mesa, va a derivar en una postura muy agresiva, sobre todo porque la candidata de Morena ha advertido que solo participará en un debate. Entonces, prácticamente esta sería la única oportunidad que Lucía Mesa tendría de encarar a Margarita, quien tiene las preferencias electorales de acuerdo con las encuestas, y en consecuencia yo preveo que va a ser una postura extremadamente agresiva de Lucía, y considero que la candidata de Morena, su papel será mantener la postura, no engancharse con lo que pueda Pero decir sí preparada Lucía, para responder. porque Lucía, su campaña la hemos visto, gira en torno al golpeteo. Primero Cuauhtémoc, ahora el fiscal, y seguramente Bueno, cambiará Pero no de- es tan complicado, porque en cuanto, o sea, Margarita podría preguntarle a Lucy pues sobre el presidente López Obrador, a ver qué va a responder, justo hablando pues de la gran carta que tienen todos aquí Claro. sobre y sus en el programas país. sociales. Exacto. Ahora, si Lucy se vuelve a enganchar en Temas. estar en ataques y todo, Visceral. En la pues vamos a descalificación. seguir sin conocer cuál es el proyecto de Lucy, porque pues ya habíamos dicho que no lo presentó tampoco en su primer evento. En su arranque. Y habría que aportar otra situación. Después de estos, que son casi 30 días, ya solamente le faltarían 30 días a la campaña, perdón, 60 días todavía a la campaña. Son 60 días a partir del 1 de abril, Le restan entonces Abril y solamente mayo. 30 días a esta campaña. 39. Si en esta mitad, prácticamente en esta mitad de la campaña, los números no han cambiado después de una guerra sucia que a mí me parece que ha sido una locura, todo lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho en redes sociales, en pintas que se han hecho en todo el estado, en los espectaculares, si los números de la candidata oficial no han bajado, me parece que debería entonces de empezarse a replantear Lucy Mesa qué es lo que va y cómo va a presentarlo en este debate, porque si no está funcionando la guerra del lodo, pues yo insisto, tienen que replantear toda la campaña y ver qué es lo que tienen que hacer para poder remontar a alguien que le tiene desde en un inicio prácticamente 20 puntos arriba de ella. Claro. Así es. Y aunque parece otro tema, del que vamos a platicar para cerrar el programa, me parece que al final tiene vínculos, porque aquí en esta mesa lo hemos dicho, hemos cuestionado, hemos planteado cuál es la relación del fiscal, la relación real, operativa del fiscal Uriel Carmona, de la Fiscalía, en el proceso electoral. Ha habido voces en la calle, ciudadanos que han dado entrevistas, que nos han dado entrevistas, que incluso especulan, porque no presentan pruebas, de que desde la Fiscalía podría estarse orquestando un financiamiento de la campaña, en este caso de Lucía Mesa, y de ahí para mí el vínculo que existe con ese tema del que vamos a hablar, con las campañas políticas. Y recientemente pudimos ver un video que circuló en redes sociales, por supuesto que es un video filtrado, es un video que fue adquirido, que fue tomado por alguien y se hizo viral en redes sociales, se compartió entre periodistas, y es un video en el que se ve al presidente de la nueva asociación, así se llama, Nueva Asociación de Abogados Morelenses para México, NAAME, Luis Reyes Andraca, pues amenazando, sacando, desenfundando un arma de fuego, una pistola, y sosteniendo una discusión con un guardia de seguridad del fraccionamiento Brisas de Temisco. Este abogado también ha sido mencionado en esta mesa porque Pedro vivió la experiencia y la ha contado aquí de ver cómo este abogado llegaba a un restaurante para fijar una postura, ya nos contarás, nos refrescará la memoria sobre un tema aparentemente orgánico, presentado por abogados, y su pregunta, Pedro la escuchó y la registró, fue ¿dónde está la mesa reservada por el fiscal Uriel Carmona? Bueno, es un abogado que se ha encargado de defender al fiscal, que ha sido vocero del fiscal, que ha enfrentado, confrontado, agredido verbalmente a periodistas que cubren sus propias conferencias, y se volvió de pronto una figura mediáticamente destacada por esta
forma de expresar sus ideas y desenvolverse ante los medios, particularmente en defensa a ultranza del fiscal Uriel Carmona. Bueno, fue detenido portando un arma y no pasó más de 48 horas detenido cuando nos enteramos de que había sido puesto en libertad sin ninguna ficha informativa, ninguna postura oficial por parte de la Fiscalía. Y, pues lo pongo en la mesa, lo que yo sostengo con esto es que habla este caso particularmente de que la Fiscalía pues solapa a algunos, castiga y persigue a otros, pero a sus aliados, por supuesto, los cuida y dijeran por ahí, amor con amor se paga. ¿Qué opinan de este caso? Les otorga impunidad. A mí me parece que es grave, define justamente lo que está pasando en la Fiscalía del Estado, controlada por un grupo político que tiene como propósito pues adjudicarse la impunidad. No hay otra definición que se pueda hacer. No solamente esto, que vemos una imagen que registra que un abogado es capaz de sacar un arma. Lo más grave no es eso. Lo más grave es que la autoridad encargada de sancionar este tema lo libera de inmediato. De inmediato. Lo libera sin ninguna restricción. Por lo menos no ha dado una explicación la Fiscalía hasta el día de hoy bajo qué términos fue liberado este abogado, que me parece que no es una cosa menor llegar y sacar un arma frente a una persona que está haciendo su trabajo y que con esto pues lo amedrenta, lo pone incluso pues ante el riesgo de perder la vida. No me parece que sea un experto en el manejo de armas. Ahí pudo haberse soltado... ¿no? Como sacude la pistola. Sí, pudo haber salido una bala y haber provocado una desgracia. Pero yo insisto, esto es solo parte de lo que es visible, con lo que se puede ejemplificar lo que ocurre con la Fiscalía. Es un botón de muestra de la Fiscalía General del Estado. Así es. Hace 3 años me hicieron llegar una lista de 78 personas que habían recibido este llamado criterio de impunidad. De oportunidad. De oportunidad. De oportunidad. Que también podría ser criterio De impunidad. Sin problema alguno. Que es llamado así, impunidad, Pregunta de los impunidad regidores. inútil, útil, algo así. Impunidad útil, que le llaman en términos Pero el jurídicos. criterio de oportunidad es que, a ver, bueno, hay Para que la ver gente cuál lo es entienda. yo quisiera preguntarle a ustedes que pues están siguiendo toda esta información. Yo observo que el asunto lo expone la Comisión Estatal de Seguridad, como Manda está una tarjeta detenido. informativa sobre su detención. Sí. El video es un video de cámara de seguridad de la caseta, ¿no? Entonces, bueno, está el video. Ahora, ¿la Fiscalía informó sobre esto? No. No hubo ninguna ficha por parte de la Fiscalía para decir que se los pusieron a disposición No, o algo por el nada. estilo. Porque es que pues un criterio de oportunidad para que se haya dictado tuvo que haberse judicializado. No me refiero a este caso. Yo digo que este caso ejemplifica la impunidad que se maneja en la Fiscalía, y hace 3 años yo recibí una lista de criterios de impunidad otorgados principalmente a la clase política que se encargó de defender desde el Congreso del Estado al fiscal Uriel Carmona. Sí, un pacto. En esos 78 criterios de impunidad le otorgaban a personajes del PRI, del PAN, del PRD, de todos los partidos representados en el Congreso del Estado, del Movimiento Ciudadano, la impunidad para que no respondieran por delitos cometidos a cambio de que en el Congreso fuera inamovible Uriel Carmona. Eso es algo desastroso, y esto que vimos hoy habla de un personaje que, como bien dices, durante la etapa en que fue sometido a juicios y que incluso llegó hasta la cárcel, Uriel Carmona, quien estuvo defendiendo férreamente al fiscal fue este abogado, Luis Reyes Sandraca, quien ofreció varias ruedas de prensa. En una de ellas me tocó a mí estar en el restaurante Vikingos, no llegaban, me senté en una mesa, y cuando llegan frente a mí, le pregunta al capitán: vengo por la mesa del fiscal, que apartó, Reservó. o que Y reservó aparte de ese se develó toda el esta... Sí. fiscal Uriel Carmona, y le dice: no tenemos ninguna reserva. Responde Luis Andraca: sí, la reserva está en el salón. Dice: no puede ser porque ya hay una empresa que tiene un evento especial desde hace más de una semana. O sea, al fiscal se le olvidó reservar la mesa. Se le olvidó reservar. En ese momento le dicen: pues háganos una mesa, y lo cargan a la cuenta del fiscal. Entonces yo,
con mi pan. Con mi concha. Con mi concha. Que además es un pan delicioso el de los vikingos. Dicho sea de paso. Dicho sea de paso, y vaya el comercial para el buen Harry Nielsen, que a mí me encanta el pan de los vikingos. Yo disfrutando las dos cosas, ¿no? El chisme, el chismecito. Fue en la mesa en la que ya durante la conferencia unos colegas le cuestionan su participación, su cercanía con el fiscal, y este abogado termina corriéndolos de la conferencia. Con un exabrupto, sí, claro. Responde de una manera, me parece muy explosiva, iracunda, en contra de Justino Miranda, quien es el que hace la pregunta respecto a cuál es el papel que está jugando. Y bueno, pues dentro de todo esto, además de los diputados que hacen el trabajo de mantener en el cargo a Uriel Carmona, también hay un grupo de abogados que ha sido beneficiado justamente con este tipo de situaciones, tal y como lo vimos con Andraca, personas incluso que se ha sabido por parte de las denuncias de las víctimas, diciendo que hay personas detenidas por homicidio, o sea, no es un delito menor, por homicidio, y que pues simple y sencillamente los liberan en la fiscalía. Realmente, maestro, doctora, lo planteo, ¿cuál es la relevancia para ustedes del papel del fiscal Uriel Carmona? Yo preveía que si no hubiera pasado toda esta situación que vivió el fiscal, que lo mantuvo preso, estos juicios que enfrenta, yo había dicho, no recuerdo si en esta mesa, en otros espacios de opinión, que la fiscalía iba a tener un papel importante para determinar candidaturas en cuanto a persecuciones, investigaciones que pudieran iniciarse. Me parece que el hecho de que haya sido sometido a esos procesos mermó esta posibilidad de la fiscalía de Uriel Carmona de intervenir estratégicamente en este proceso electoral, y desde ahí pues ya es un logro, digamos, para quien pudo haber previsto esto. Pero realmente ¿consideran ustedes que es tan relevante el papel de Uriel Carmona, de la propia fiscalía? Bueno, yo quiero decir que de acuerdo a mi experiencia, ¿es el foco de la propia candidata presidencial de Morena? Bueno, de acuerdo a mi experiencia, los espacios de poder y sobre todo los espacios políticos nunca están vacíos. Cuando alguien no los ejerce, de acuerdo a su responsabilidad, o que lo mandata la ley, en este caso yo lo voy a decir del Ejecutivo, bueno, pues, o del Judicial o del Legislativo, hay alguien que va a utilizar esos espacios de poder, y desafortunadamente, antes se decía que era la judicialización de la política, y luego viene la politización de lo judicial. Entonces viene una gran confusión, pero siempre hay alguien que ejerce el poder, y es cuando quien tiene dinero. O sea, otra vez viene el presupuesto, y vemos que lo que se dice, lo decíamos con Pedro, que como decía el divo de Juárez, Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Claro. Cuando hay una cantidad pues bastante significativa de presupuesto para la Fiscalía, bueno, quien lo aprueba es el Congreso. Y se menciona, y lo voy a entrecomillar porque a mí no me consta, pues que hay ahí una relación un tanto confusa o ambigua entre el fiscal y el Poder Legislativo, algunos diputados. Entonces, esto indudablemente que quien dicen que el que paga manda, y bueno, quien tiene presupuesto también lo ejerce. Y quien tiene poder lo ejerce ante la ausencia de que quien debiera ejercerlo no lo hace. Okay. Tiene más de 140 policías que supuestamente que ya terminaron, policías de investigación criminal, que no pueden tener acceso a las armas y que siguen cobrando, que los tienen ahí, parados haciendo nada. Y hay que decir que también la Constitución del Estado le obliga a cada semestre rendir un informe al fiscal. El pasado 5 de abril venció el término para que se presentara ante el Congreso del Estado, no lo ha hecho. Yo creo que ni lo hará. Y no lo hará, por supuesto. Sí, fue desde octubre del año pasado. Ajá, desde octubre del año pasado que tendría que haber estado en el Congreso rindiendo cuentas el fiscal. No es que quiera, no es que él tenga la posibilidad de decir, no, hoy no voy. Es un mandato de la Constitución y no lo ha hecho. No han cumplido ni los diputados, que no lo han citado, ni el propio Uriel Carmona en presentarse y decirles, oye, necesito cumplir con este mandato de la ley. Bueno, yo creo que pues en términos de lo que exige la ciudadanía, ¿no? Que pues es de las instituciones que más estaremos esperando modificaciones para que pueda haber justicia ante tantos casos, pues es muy grave pensar en que haya ejemplos justo de la operatividad que puede tener en este momento la Fiscalía, ¿no? Y que pues
una persona que puede cometer muy claramente un delito, pues no se le siga un proceso, pues creo que sí pareciera detallar cómo evidenciar a lo mejor cómo pudiera operar la Fiscalía. Entonces me parece que es pues un asunto grave, ¿no? Que tendría que, pues en este caso, atender, llamar en este proceso también de rendición de cuentas de que nos platica Pedro, el mismo Congreso del Estado para decir qué está pasando. Sin embargo, pues en este momento parece que el Congreso pues ya está... sí, están pensando en la reelección. Están más preocupados en la reelección. En otras cosas, exactamente. Algunos de ellos, ¿no? Y pues no, Algunos de ellos, sí. Claro, pero no estamos hablando que a la Fiscalía pues le toque hacer cualquier función, no, le toca justo una de las más importantes, que es procurar justicia, ¿no? Que los delitos no queden impunes. Sí, entonces, claro. pues todo gira en torno a eso. Como siempre, el tiempo no alcanza para seguir opinando. Nosotros quedaríamos aquí opinando Claro. el resto de la noche. El tiempo no nos alcanza, pero pues la agenda, lo hemos dicho desde la semana pasada, está cargada de temas electorales. Me parece que eso es muy positivo porque pues nuestra labor, lo que intentamos hacer es acercar, opinar sobre lo que está pasando en la contienda electoral, pues para contribuir desde nuestra trinchera a la generación de opinión, ¿no? de transparencia y también pues incidir en lo que podamos para que los procesos sean lo más apegados a lo que dice la ley, transparentes y pues en algunos casos hay quien también pide sean pues divertidos, entretenidos, atractivos para la sociedad. Así que, pues, un comentario, si nos da tiempo rápido, un comentario final muy breve. Fíjate que estaba agendado el tema de la gira que podría realizar López Obrador. No sabemos si va a ser en este periodo electoral. No sé si Después, la No, dicen que después de las elecciones. después. Y habrá que escuchar también lo que dice Bebé Peña Nieto, que pues la verdad no se lo impide. En los próximos días va también a sacar su libro. Habrá que estar atento a ver qué revela en ese libro. Que no ha podido leer el de Graco porque no lo ha podido presentar en Morelos. Sí, no. Cómpralo por Amazon. Maestro, un comentario final. Bueno, indudablemente que yo les agradezco mucho la invitación una vez más porque de esta forma ustedes de una manera coloquial, ágil, rápida, brindan una herramienta para que el votante, las mujeres, los hombres y los jóvenes sobre todo tengan herramientas para ir dilucidando por quién van a votar. Porque es importante, se ha dado mucha importancia a los me gusta en las redes sociales, pero indudablemente que es distante de la intención de voto. Claro. Y en este programa lo que se da son herramientas para ir definiendo la intención del voto. Y es un ejercicio muy importante. Yo creo que el que estemos aquí en la mesa con puntos de vista tan diferentes, ¿no? Haciendo críticas pues, sobre diferentes perfiles, sobre el trabajo que desempeñan también servidores públicos, pues es importante exaltarlo para la misma ciudadanía. Al final pues son ustedes quienes van a tomar la mejor decisión en el mes de junio y no debería ser un asunto que moleste a los actores políticos ni a los partidos. Por el contrario, si realmente tienen un talante democrático, con más razón entonces deberían aplaudir que existan este tipo de mesas y no pues molestarse y hacerse ahí... Habla mal de nosotros. Sí, mi principal propósito en esta mesa es hablar mal de los partidos políticos y no me incomoda en lo absoluto hacerlo todos los días y a cualquier hora. Digo, me parece que los partidos políticos deberían de entender que los procesos democráticos justamente son eso, ¿no? Es hablar, poder intercambiar, tener diferencia en las ideas, respetar la diversidad. Y justamente pasa por eso, por la posibilidad de darnos el momento de tener un diálogo. Lo que sí no logro yo entender, que en la democracia lo que predomine sea la violencia. Eso es lo que me parece que no es correcto y vaya que hemos tenido mucho de eso en este arranque de campañas y eso es lo que no me gusta de este proceso electoral. Claro. Gracias, Pedro. Maestro, muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Gracias. Gracias al equipo de producción, a todo el staff que hace posible, que nos ayuda mucho y que hace posible básicamente que esta mesa pueda ser transmitida, llevada a cada uno de sus dispositivos. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por su atención. Recuerden, nos vemos aquí la próxima semana. Panorama 360, un análisis desde todos los ángulos. Muchas gracias y buena noche. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.